Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la clase del tema del día de hoy, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema como lo es el apalancamiento financiero, ¿no? En una clase anterior les había mencionado un poco sobre lo que era el apalancamiento. Ahora lo vamos a ver a manera de índice o de indicador. Ya miramos unos indicadores de endeudamiento, ya miramos también unos indicadores de liquidez, pero también hay unos indicadores de apalancamiento, los cuales nos van a permitir obtener más beneficios, pese a que ya vamos a determinar el riesgo que se puede caer, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el apalancamiento financiero? No es más que es un mecanismo que se usa como deuda en el cual aumenta la cantidad de dinero, ¿sí? Que se destina a una inversión. Esto más o menos, yo les había dicho que por allá Arquímedes, muchos años atrás, él había descubierto el efecto palanca, ¿no? Entonces el efecto palanca era movilizar un objeto grande, ¿sí? Con una palanca, por ejemplo, yo les había puesto el ejemplo de un metro, ¿sí? Colocar debajo del objeto y tratarlo de levantar. Entonces, aplicaba la fuerza por la distancia, la medida de la palanca para poder determinar y en contra el peso en este caso, del objeto, ¿sí? Entonces, de esa manera, si la fuerza por la distancia del objeto de la palanquita era inferior al peso que tiene el objeto, pues no lo podía mover. Entonces, decíamos que se puede incrementar la fuerza, sí, pero es muy difícil, ¿sí? Uno, por más que se haga musculoso o se ejercite, pues es muy difícil incrementar la fuerza, lo puede incrementar de una forma muy baja. Pero ¿qué es lo que se recomienda ahí o qué se pide? Se pide aumentar la distancia de la palanca, entonces ya no utiliza una palanca de 1 metro, sino de 2 o de 3 metros. Entonces ahí al hacer la multiplicación entre distancia y fuerza, nos da un valor más elevado que el peso del objeto y con eso logramos moverlo. Esa es la ley de la palanca de Arquímedes, ¿no? Entonces, por eso Arquímedes decía, deme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Frase de él. Entonces, el apalancamiento nos sirve para eso. Haciendo relación con Arquímedes, la distancia de la varillita o de la palanca en el área financiera vendría a ser el incremento de la deuda o del pasivo, ¿sí? La fuerza viene a ser el activo y el objeto viene a ser el patrimonio en esa comparación. Por ende, la relación entre crédito y capital propio invertido en una operación financiera es necesario porque de él se produce un incremento de rentabilidad. Entonces, lo que busca el apalancamiento es aumentar la rentabilidad con dineros que no son suyos, ¿sí? De hecho, este concepto de apalancamiento se lo utiliza mucho en la bolsa de valores, ¿no? Usted invierte en la bolsa de valores, todas las empresas que cotizan en el mercado bursátil, sobre todo, invierten rubros grandes de dinero allí que son propios, pero también ellos pueden aprovechar el apalancamiento que entrega una entidad financiera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mis propios recursos que suman 1.000 millones de pesos, a eso los invierto en el mercado bursátil y voy a ganar una tasa efectiva, dependiendo pues del movimiento que haya diario. Pero sería únicamente la ganancia de lo que yo invierto y tengo. Ahora, si alguien me apalanca a mí, entonces ya no invierto 1.000 millones, sino el banco me presta 2.000 millones más, ya serían 3.000 millones. Entonces, en ese margen, por los 3.000 millones yo voy a recibir más utilidad. Y en contraprestación, pues debo pagar una tasa de interés a la entidad financiera por ese crédito. Pero ahí es donde hay que revisar si la tasa de interés que me está generando el banco, pues es mayor a mi utilidad. Eso tenemos que determinar, ¿no? Entonces, eh, el incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación. ¿Por qué pasa esto? Porque pues a menor flexibilidad, mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos. Vuelvo con el ejemplo del mercado extrabursátil, el mercado bursátil, perdón. Si yo invierto, ¿sí? Esos 1.000 millones y el banco me presta 2.000 millones más, yo me comprometo a pagarle a él ese dinero, obviamente.
Pero entonces, ¿qué pasa? Digamos, en el peor de los casos, que me vaya mal en la inversión, esas acciones bajen mucho de precio. Entonces, yo tengo que responder sobre mis 1.000 millones y sobre los 2.000 millones que me han prestado. Entonces, por eso se habla de que el riesgo en el apalancamiento es un riesgo alto. Entonces, el apalancamiento es un indicador que mide el endeudamiento de una organización con su activo y su patrimonio. Mide esa relación. El endeudamiento está en el pasivo y usa la deuda, o sea, la generación de nuevos pasivos, para aumentar la rentabilidad del capital. Entonces se mide como relación entre deuda a largo plazo más capital propio. El apalancamiento se puede clasificar en positivo, en negativo y en un apalancamiento que le dé una razón igual, ¿no? Entonces, ¿cuándo el apalancamiento financiero es positivo? Cuando la obtención de los fondos que provienen de préstamos, ¿sí?, es productivo, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es mayor a la tasa de interés que usted paga por esos fondos o por esos préstamos. Entonces, cuando usted obtiene ganancias, el apalancamiento es positivo. Caso contrario, cuando es negativo, cuando esos fondos que usted obtiene por préstamos, es decir, cuando la tasa de rendimiento que alcanza usted sobre los activos de la empresa es menor a la tasa de interés que paga esos fondos de los préstamos, entonces ahí es negativo. Usted estaría recibiendo menos utilidad, pero está pagando mayor costo financiero. Y cuando el apalancamiento financiero es neutro o igual, cuando la obtención de fondos de los préstamos es lo mismo a la tasa de rendimiento, es igual a la tasa de interés. Entonces, utilidad es igual a su tasa de interés. Pero entonces, en este caso, pues el apalancamiento financiero no tendría sentido cuando es neutro. En mi criterio, no hay sentido porque no le da usted un beneficio, ¿sí? Únicamente, digamos, el beneficio podría ser extrarrelacionado con incrementar el nivel de ventas o de participación en el mercado, no más. Pero ya hablando en términos de financieros, no recibiría usted una utilidad contraprestación. Entonces miremos con un sencillo ejemplo a qué hace referencia si es positivo o es negativo, ¿no? Entonces miren, aquí vamos a suponer, sí, que tenemos un apalancamiento, nos endeudamos en 40 millones, la empresa tiene un capital de 20 millones, ¿sí? Y nos van a prestar a una tasa de interés mensual del 1.7% este dinero. Entonces, ¿cuándo me apalanco yo? Cuando no tengo recursos. ¿Tengo aquí recursos? Sí, 20 millones, pero necesito invertir más. Entonces, yo llego, invierto, ¿sí?, en mis activos 60 millones. Compro más inventario. Yo podría tener solo los 20, pero me apalanco con 40 más y entonces tengo para invertir en activos, en inventarios, 60 millones. Luego llego y vendo, ¿no? Vendo esos inventarios. Vamos a suponer que en la venta obtuvimos 75 millones más. 75 millones, perdón. Con una utilidad de 15 millones, haciendo la relación entre venta e inversión, ¿cierto? Esto vendría a ser el costo. Entonces nos queda una utilidad de 15 millones. Vamos a suponer que hubieron unos costos y unos gastos en la operación de 10 millones. Nos va a quedar una utilidad líquida. Miren, restamos a la utilidad, los costos y gastos, ya nos queda una utilidad líquida de 5 millones. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar la proporción de la utilidad. Entonces, si la inversión es el 100%, decimos aquí, vamos a sacar como una regla de 3. ¿Sí? Si la inversión es el 100%, los 60 millones, ¿a cuánto sería el equivalente de utilidad en estos 5 millones? Entonces hacemos una regla de 3, multiplicamos 5 millones por 100 y dividimos entre 60 millones. Entonces nos daría un 8,3% mensual, ¿sí?, en esos 5 millones. Es decir, que con ese 8,3% que nosotros hemos obtenido allí, de manera fácil, miren, podemos cubrir la deuda del 1.7%. Entonces vamos a hacer la diferencia, 8,3 menos 1,7. Estas celdas están en porcentaje. No, está en porcentaje. Vamos a colocarla en número.
¿Listo? Entonces me quedaría un 6,6%. Ya como utilidad, una vez pagado aquí el apalancamiento o el crédito. Entonces, en este caso, viene a ser positivo, ¿sí? Viene a ser positivo. ¿Cuándo sería neutro? Por ejemplo, vamos a decir que de gastos ya no hay 10 millones, sino tenemos 14, ¿sí? 14 millones que de ganancia. Costos y gastos, 14 millones. Nos daría una utilidad únicamente de 1 millón. En este momento, para este ejemplo en específico, miren, en 1 millón, la utilidad nos da de 1,7%, es decir, alcanzaríamos a cubrir exactamente el crédito que nosotros solicitamos, ¿sí? Entonces, miren, en función de esto, esto no sería bueno. Primero que todo, sobre este dinero nosotros podríamos cubrirlo, ya, pero nuestra utilidad no nos estaría dando utilidad, ¿sí? Sobre nuestro dinero, nuestro propio dinero, únicamente alcanzaríamos a cubrir lo que el banco nos está prestando. Entonces, desde ese punto de vista, no es, no es muy bueno, ¿sí? No es muy bueno aquí. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos unos gastos de 9 millones, por ejemplo? ¿No? Miren, entonces aquí aumenta. Tenemos mayor, ¿sí? Mayor capacidad para poder cancelar. Entonces ahí tenemos un apalancamiento positivo. Entonces ya miramos el positivo y el neutro. Pero ¿qué tal si tuviéramos de gastos 14 millones 500 mil, por ejemplo? No, un poquito más, 14 millones 800. Sí, en este caso, eh, desafortunadamente, pues aquí ya sería desastroso. Este sería el riesgo que asumiría la empresa en apalancamiento. Miren, ni siquiera está alcanzando a cubrir el apalancamiento que tiene con la entidad financiera, únicamente un 0,3%. Entonces, esto es muy malo. Es aquí donde se conoce como un apalancamiento negativo. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado muy bien entendido ese ejemplo. ¿Sí? Bueno, continuemos acá. El riesgo, y lo que hablábamos ahorita. Entonces, frente a este apalancamiento, va a haber un riesgo que puede ser, como nos dio en el último ejercicio, cubrir los costos de los riesgos financieros, que no lo podamos hacer en el corto plazo. Y digamos que ese apalancamiento, si es mal utilizado, también ocasiona un riesgo creciente, ya que las obligaciones van a estar allí, ¿sí? Y cada vez se van a ir acumulando. Entonces eso va a permitir que en vez de beneficiar a la empresa, ¿no? La perjudique, ¿cierto? Y allí es donde viene el problema, porque si ya se perjudica a la sociedad, no tiene cómo responder a los bancos, no tiene capital, todo se le está yendo en intereses. En últimas, usted va a trasladar las deudas a sus acreedores, ¿no? No sé si por ahí en algún momento miraron esa novela Betty la Fea con esa empresa. Entonces esa empresa, eh, ya no recuerdo el nombre, bueno, ahí donde trabajaba Beticita, esa empresa se dejó absorber mucho por las deudas. Y entonces en últimas, ¿quiénes pagaban los platos rotos? Los acreedores, los bancos. Por eso andaban escondidos ellos de los bancos, ¿sí? Entonces ellos son los que ya no van a tener con qué responderle a terceros, pues por mal uso. Razones de apalancamiento. Bueno, ahorita vamos a ver los índices, ¿no? Que permiten medir la participación de los propietarios comparadas con la financiación proporcionada por los acreedores de la empresa, ¿sí? Bueno, para apalancar hay, digamos, dos maneras. La primera se conoce como un apalancamiento interno, que es donde los socios, los propietarios del negocio, inyectan recursos a función de préstamo, ¿sí? A una tasa de interés, pues, inferior a la del banco, ¿sí? O muchas veces igual a la del banco, pero pues ellos con el fin de lucrarse también y no dar ese dinero a las entidades financieras. Entonces lo pueden hacer. Ellos mismos apalancan la empresa y se ha dado casos. Entonces inyectan recursos al activo para poder incrementar el patrimonio, que en últimas los va a beneficiar a ellos, ¿sí?
El segundo ítem es el apalancamiento ya con terceros. Entonces, cuando no se puede contar con el apoyo de los mismos socios, entonces ahí es donde se accede a unas entidades financieras externas, las cuales pues van a tener la disponibilidad de realizarle el préstamo para la inversión que usted desee. ¿Sí? Entonces, primero, para este tipo de apalancamiento, verifican el capital contable, ¿sí? Y los recursos que hay. Indagan la seguridad que tiene la empresa, los propietarios, ¿sí? Y toman muestras de los estados financieros para mirar cómo ha estado el comportamiento de la empresa y qué riesgos ha asumido hasta el momento. Luego, reúnen los recursos mediante el uso de la deuda. Entonces, los propietarios obtienen los beneficios de mantener el control de la empresa con una inversión limitada. Entonces, ya cuando hay la inversión, se apalanca la empresa, usted tiene la deuda, ¿sí? De hecho, le pueden prestar hasta el doble del valor de su empresa. Depende cómo usted negocie con la entidad financiera. Pero es interesante saber que aquí usted como dueños o como junta directiva no va a tener el control del banco, sino va a tener el control usted. Usted tiene que responder ante la entidad, pero en ningún momento el banco le va a controlar su negocio, ¿no? Y si la empresa gana más con los recursos tomados a préstamo que lo que paga de interés, la utilidad de los empresarios es mayor. Entonces, si hay buen uso del apalancamiento, lo que les decía, un buen flujo de ventas, un flujo de mercado, entonces, en ese orden de ideas, pues la utilidad se la van a llevar los accionistas, que eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, miren esta frase, las empresas con razones de apalancamiento bajas tienen menos riesgo de perder cuando la economía se encuentra en recesión, como ahorita con el tema del COVID-19. Pero también son menores las utilidades esperadas cuando la economía está en auge. Entonces, en otras palabras, las empresas con altas razones de apalancamiento corren el riesgo de grandes pérdidas, pero asimismo tienen la oportunidad de altas utilidades. Entonces, esta frase se reúne en el que, como decimos en el adagio popular, el que no invierte, ¿sí? No va a terminar ganando nada. Entonces, las oportunidades en el mercado están. Lo único que hay que hacer, pues, es analizar qué tan viable es. Y ya vamos a ver cómo analizamos esto. Entonces, esto va desde el punto de vista desde del margen de ventas, del total de activos y del porcentaje de apalancamiento que usted le pueda vincular a la empresa, desde esos tres aspectos, ¿no? Primer indicador para el apalancamiento, tenemos el índice Dupont, ¿no? ¿Qué es este índice Dupont? Este índice nos dice que todo inversionista, ¿sí? Puede reconocer cuál es la rentabilidad de la empresa en sus estados financieros. Entonces, este índice Dupont le permite eso, determinar cómo es que la empresa ha alcanzado los recursos financieros que ha obtenido hasta el momento. Entonces, el sistema Dupont es una de las razones financieras de rentabilidad, ojo, rentabilidad, renta, ingresos, ¿no? Nivel de ingresos más importante en el análisis económico y operativo. Armoniza e integra los indicadores financieros más importantes con el fin de ver la eficiencia. ¿De qué? De los activos, del capital de trabajo y del apalancamiento. Entonces, esas tres variables están comprometidas en el crecimiento de la empresa. Con esto, adquiere recursos, ¿sí? Y un margen de ventas elevado. Con ello puede mejorar la eficiencia de sus activos, el uso de la mejor rotación de los activos, porque de la rotación también depende la rentabilidad, ¿no? No sirve de nada usted que tenga un activo allí guardado 6 meses. No, inventarios. Eso no es bueno. Usted lo que tiene que propender es que eso salga y asimismo volver a traer otro inventario para que se mejore, ¿no? Entonces, bueno, las razones más utilizadas para el índice Dupont es la primera, el margen de utilidad en ventas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay productos que no tienen una alta rotación, es lo que les comentaba, ¿no? Se venden uno a la semana o incluso al mes. Entonces, las empresas que venden este tipo de productos dependen de la buena parte del margen de utilidad que les queda por cada venta. Entonces, si usted maneja un buen margen de utilidad, eh, así no venda las grandes cantidades de unidades, podría tener una utilidad apreciable, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar este concepto? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos aquí dos productos, ¿sí?
tenemos dos productos, el producto A y el producto B. El producto A vale 20.000, el producto B también vale 20.000. ¿Sí? Vamos a copiar aquí el formato. ¿Sí? Cada uno de ellos vale 20.000. La utilidad del producto A es del 5%. La utilidad del producto B es del 20%. Entonces, si uno se ve por la utilidad, dice, wow, ¿no? Producto B mejor que el producto A. Pero ahora miremos la rotación. Entonces, el producto A rota diariamente, es decir, que se vende una unidad diaria. Mientras que el producto B rota una vez por semana. Y entonces ahí si hacemos el cálculo, este que se vende diariamente, entonces tenemos 20.000 por el 5%, entonces la utilidad mensual por 30 va a ser de 30.000. ¿Sí? Pero para el producto B, entonces vamos a decir, miren, también tenemos los 20.000 por el 20% que se gana de utilidad, pero únicamente por 4 semanas, en un mes. Entonces, mire, mientras que con este producto que tengo una utilidad del 5%, me gano 30.000, con este que tengo una utilidad del 20%, me gano apenas 16.000, casi la mitad. ¿Sí? Entonces, en función de esto, es lo que el índice DuPont trata. Trata de determinar la forma más eficiente de obtener recursos. Entonces, ¿aquí qué se propone? Pues hay que mejorar este nivel de rotación. Este es un indicador de rotación de inventarios, ¿no? Que ustedes ya lo miraron la semana anterior y en ese trabajo que hicieron del análisis de los estados financieros, algunos lo aplicaron, ¿no? Bueno, entonces, en función de ello va la rentabilidad del margen de ventas. Entonces podemos decir que no siempre la rentabilidad está en vender a mayor precio, sino en vender mayor cantidad. Yo aquí traigo a colación pues un ejemplo que es una empresa de aquí de Ipiales que me ha parecido súper genial, no sé si ustedes conozcan, se llama una cafetería que es Uditas, ¿no? Ellos comenzaron en Las Lajas, tenían ese negocio comenzó allá, luego lo colocaron por acá en el barrio El Centro, luego ubicaron otra sucursal en el Legal, ¿sí? Y entonces ellos, ¿cómo iniciaron? A ver, ellos venden el producto, es cafetería, sí, tienen unas empanaditas de pollo pequeñas, son muy ricas y son económicas. Están creo que 700 pesos cada una. Desde que iniciaron no le han cambiado el precio, lo han mantenido. Entonces, claro, no se va a tomar un café allá, es delicioso y es económico. Al paso del tiempo, porque pues bueno, eso lo hacen con planeación, los dueños de esa cafetería, de ese negocio, pensaron, bueno, y eso me consta, tuve la oportunidad de charlar una época con ellos, pensaron en que mejor era realizar la venta, eh, vender más, ¿sí? Aunque la utilidad sea poquita, pero vender más en mayor cantidad y obtener mayores utilidades al finalizar el mes. Y efectivamente, manejaron un proceso de producción eficiente, ellos dejan haciendo bastante producto en la mañana, dejan un poquito de la noche anterior para la mañana, en la mañana se cargan de producir, trabajan, la producción la hacen en línea, ¿sí? Y hacen muchas empanadas, muchos bocadillos y venden, ¿sí? Y entonces eso los ha hecho exitosos, ¿sí? Por eso esta frase, no siempre la rentabilidad está en vender a mayor precio, sino en vender mayor cantidad. Entonces, ¿usted qué hace si, por ejemplo, si ellos cambiaran el precio y sí, las empanadas son muy ricas, las colocaran a 2.000 pesos? Baja su nivel de ventas. Entonces, aumentan la utilidad, pero pues no hacen nada porque no sale el producto. Entonces, en función de esto, tenemos que analizar el índice de Dupont, ¿no? Por eso, el índice DuPont incluye el apalancamiento financiero para determinar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Todo activo financiado con los pasivos supone un costo financiero que va a afectar mi rentabilidad, claro. Entonces, si yo el costo, ¿sí? De ese apalancamiento, esa deuda que yo tengo con la entidad, tengo que pagar, tengo esa obligación, pues obviamente mi utilidad va a disminuir. Pero en proporción, o sea, no disminuye con el capital propio, sino en proporción a lo que yo me he apalancado, porque con ello se pretende pagar la deuda. Entonces, ya para finalizar, las variables que se utilizan en el sistema DuPont o la fórmula para el cálculo es este. DuPont será igual a la utilidad neta sobre las ventas por
las ventas sobre el activo total por multiplicador de capital, ¿no? Entonces aquí tenemos el margen de utilidad, aquí tenemos la rotación del activo, si ustedes se acuerdan, y este multiplicador de capital ya viene a ser el apalancamiento financiero. Entonces miremos un ejemplo aquí. ¿Sí? Vamos a mirar aquí este ejemplo del índice Dupont. Entonces vamos a decir que tenemos estos rubros de unos estados financieros. Total de activos 220 millones, total pasivo 50 millones, total patrimonio 170 millones, ventas 700 millones, costo de ventas 500 millones, gastos 150 y la utilidad neta pues lo tenemos aquí, ¿no? Haciendo esta deducción, ventas menos costo menos gastos. ¿Sí? Ecuación patrimonial aquí, activo igual a pasivo más patrimonio, miren, 220, ¿listo? Entonces, con estos pequeños datos que hemos obtenido de nuestros estados financieros, aplicamos las fórmulas para el sistema Dupont. Bien. Utilidad neta, tenemos los 50 millones. Ventas, tenemos 700 millones y hacemos la división. Y multiplicamos por 100 debido a que el indicador superior es inferior al menor, para sacarlo en porcentaje. Entonces, nos da 7,14. Esto vendría a ser en margen de ventas. Segundo, vamos a verlo en el activo, rotación del activo. Ventas, tenemos los 700 millones sobre los 220 millones que es el activo. Hacemos la división, nos da 3,18%. Aquí no aplicamos por 100 ya porque directamente este es superior al divisor, dividendo divisor, ¿sí? Superior, entonces ya nos va a dar en término porcentual. Y el último que es el margen ya de apalancamiento, ¿sí? Para saber la deuda. Entonces está entre el activo y el patrimonio. Entonces, hacemos la división, activo 220 millones, patrimonio 170 millones. Entonces la división nos da 1,29. ¿Sí? Ya que aplicamos la fórmula, la que estábamos mirando en las diapositivas, ¿no? Esta. Utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activo por multiplicador del capital. ¿Sí? Entonces, miren, eso es lo que estamos haciendo aquí. Multiplicamos los tres rubros. 7,14 por 3,18 por 1,29. Nos da un total de 29,41%. Es decir, que la empresa, de acuerdo al sistema Dupont, que ha analizado aquí tres variables, tiene una rentabilidad del 29,41%. ¿Dónde muestra mayor eficiencia? Aquí, ¿no? En el margen de ventas. Entonces podemos decir que mediante el sistema Dupont, esta empresa nos arroja una rentabilidad del 29,41%, el cual está basado en su margen de ventas. La mayoría está basado en su margen de ventas, ¿no? Listo, chicos. Bueno, ese era el tema del día de hoy, sistema Dupont. Me gustaría que indaguen un poquito más en internet, ¿sí? Hay bastante material para entender lo que es el índice Dupont. Ya la próxima semana vamos a ver otros indicadores también para poder irlo aplicando a estados financieros, ¿no? Como es el WACC, ¿sí? Bueno, y otros tantos vamos a mirar también, que esos nos miden pues la inversión, sobre todo que tienen los propietarios con respecto al patrimonio, ¿no? Entonces, bueno chicos, esta fue la clase de ahora. Espero que les haya gustado.